Abran su Biblia en el libro de la carta a los Efesios, en su capítulo 4. Ok. Efesios capítulo 4. Estamos ya hace unos meses trabajando una serie que el pastor Wilfrido ha estado hablando sobre Soy Hijo. Pero antes de entrar en detalle, yo quiero orar, así ahorro tiempo para no ser guiado por las emociones de mi corazón, más bien ser guiado por la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana queremos honrar tu nombre por el privilegio que tú nos das de poder ser llamados hijos de Dios. No por obra nuestra, no por esfuerzo nuestro, no por mérito nuestro, no porque pudimos ganarnos, no porque hicimos cosas buenas para poder ser hijo de Dios. Ha sido únicamente por la sangre del Hijo de Dios. La palabra de Dios dice que cuando Cristo vino y fue sepultado y resucitó al tercer día, a través de él tuvimos vida. Pero lo que enseña la palabra de Dios es que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Pero gracias a esa muerte, gracias a ese sacrificio de la cruz, somos llamados hijos de Dios. Por lo cual, Señor, nos rogamos que en esta mañana podamos entender quiénes somos en ti, qué hemos recibido, cómo lo hemos recibido, cuánto costó ese sacrificio. Pero hoy no nos costó nada, pero a ti te costó mucho. Por lo cual te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos hables y nos confronte y nos ayude a mirar nuestra conducta, cómo estamos andando. Pero más bien, Señor, que nos parezcamos a ti. Gracias te damos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 4 es el capítulo que quiero usar en esta mañana. Los primeros 3 capítulos de Efesios habla de lo que somos en Cristo. En otra palabra, nuestra posición en Cristo. En el capítulo 1 encontramos que él habla que somos bendecidos con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. En el capítulo 2 nos habla de que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es don nuestro, sino don de Dios. En el capítulo 3, Pablo dice, por esta causa yo doblo mi rodilla ante el Padre, de quien él toma todos los nombres, y la oración de Pablo era para que ellos pudieran entender la grandeza del conocimiento de Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 4, la cosa cambia. Y no es que la carta cambia de contexto, más bien Pablo se dedicó, en un buen dominicano, se dedicó a hablar de los 3 primeros capítulos que somos en Cristo. ¿Cómo somos? ¿Qué tenemos? ¿Qué conseguimos en Cristo? Ahora en el capítulo 4, él está diciendo cómo el creyente debe andar, conducta del andar de la iglesia, cómo la iglesia debe funcionar, cómo la iglesia debe responder a la posición que tiene en Cristo y cómo debe exhibir eso en su diario andar. Permítame decirle que nosotros tenemos mucho conocimiento acerca de Dios. Tenemos ideas, tenemos incluso recitamos versículos, tenemos todo quizás un rompecabezas armado acerca de un conocimiento de Dios. Pero el verdadero conocimiento se muestra en la práctica. Ok, realmente yo puedo decir muchas cosas bonitas acerca de Dios. Yo puedo pararme aquí y hablarte de todo lo que quizás me llegue a la cabeza y suena bien. Suena bien. Ahora, ¿dónde se va a ver la realidad de eso? En mi andar. Que yo reflejo. Quien escribe aquí, todo el mundo conoce cuál era su cualidad. Todo el mundo sabe quién era Pablo,
qué tan celoso era, porque nosotros vemos simplemente la parte negativa de Pablo y no la parte positiva. El celo de Pablo por desconocer, por desconocer la abundante riqueza del Señor, lo llevó a perseguir tan fuerte al creyente que él estaba listo para matarlo. No era que Pablo lo hacía entendiendo, él no había tenido un encuentro con Dios y para él, y no estoy defendiendo la postura que él tuvo en el pasado, pero para él estaba haciendo lo correcto al perseguir la iglesia porque no cumplían al 100% con la ley. Acuérdense que la iglesia estaba desafiando en ese entonces a las leyes. Ellos hacían todo lo opuesto a lo que quizás decían que debían hacer, porque ellos tenían un conocimiento acerca de Dios diferente a lo que profesaban los fariseos, los saduceos y los demás seos que hay por ahí. Pero Pablo, en su conocimiento acerca de la ley que él había estudiado, él defendía esa ley con todo su corazón. Él estaba listo para matar a cualquiera por lo que él conocía. Y eso tiene que llevarnos a un entendimiento. Porque después que Pablo conoció al Señor, él usó la misma agresividad, listo para morir por causa del evangelio. Miren esto, antes de conocer al Señor, él lo hacía en su desconocimiento, listo para morir o para matar por causa del evangelio. Pero cuando conoce, por causa de lo que él conocía, perdón. Pero cuando conoce el evangelio, él está dispuesto a morir, no a matar. A morir por causa del evangelio. Y aquí en el capítulo 4, él nos presenta cómo nosotros debemos andar. Del versículo 1 al versículo 6, él llama que debemos andar en unidad. Y vamos a leer este versículo del 1 al 10. Ojalá que el tiempo me dé. Pero yo quiero que veamos con detenimiento exactamente qué es lo que Pablo está diciendo. Efesios capítulo 4 del versículo 1 al 10 dice lo siguiente. Yo pues, ¿qué? Preso en el Señor, os ruego que andéis como es que. Ok, esa palabra tenemos que subrayarla en nuestra mente. Digno. Seguimos. Con la vocación que fuiste llamado. Versículo 2. Con toda que. Tenemos que subrayar esa segunda palabra. Humildad. Soportando con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo? En amor. En amor. Hay que subrayar esto. Soportaos con paciencia. Versículo 3. ¿Qué dice? Oh, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno de nosotros, ¿qué dice que nos dio? Oh. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. Ok. Versículo 10, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14 y cerramos. Para que ya no seamos niños llevados por doquiera de todo viento de ¿qué? Que por estratagema de hombre que para engañar emplean ¿qué? Entonces se cierra en el 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces el 16 ya dice de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol Pablo, después de presentar el contenido doctrinal en los primeros 3 capítulos, ahora Pablo en los capítulos 4 al 6 da alguna explicación práctica de esa doctrina. Yo usé alguna traducción de otra Biblia, como la Nueva Versión Internacional, traduce el andar como peripateo del creyente. Es la característica de una acción a andar conforme a cómo vive. Ese andar que está hablando no es un andar de caminar así, sino que tu vida vaya acorde a lo que tú dices, a lo que tú hablas. Y el versículo aquí dice que necesitamos primero entender ¿qué hemos recibido en Cristo? El primer versículo, Pablo está hablando de que yo, pues preso en el Señor, os ruego. Es una súplica, pero no una súplica altanera, sino una súplica en humildad. Le dice, yo les suplico. Ese os ruego lo usa el apóstol Pedro para llamar a los líderes de la iglesia a cómo deben pastorear a la iglesia. Ese os ruego lo usa también el apóstol Pablo para referirse al creyente cómo debe tener una vida apropiada que agrada a Dios. Pero Pablo aquí, en este os ruego, él está diciendo que deben andar o vivir como es digno de ¿qué? Versículo 1. Van a ayudarme a predicar. De la vocación, preso en el Señor, exhorto a andar o vivir como es digno de su vocación, del llamamiento, dice esta traducción, que ha recibido. Vivan acorde al llamado que ustedes han recibido. Así como Pablo está escribiendo, él está al mismo tiempo exhortándose y exhortando a otros. Él no dice, mira, vivan conforme a su llamado. No. Él inicia diciendo, yo pues preso en el Señor, se pone como ejemplo, los exhorto a andar como es digno de su vocación, del llamamiento que han recibido. Así, con base en lo que Pablo escribió en los primeros 3 capítulos, le implora, aquí me encanta esa traducción, a andar de manera digna. La palabra digno significa de igual peso con el llamamiento que usted recibió. Y me lo voy a explicar ahora mismo sencillamente. A la hora de nosotros pensar en estos versículos, lo primero que tenemos que meditar en lo que hemos recibido. ¿Qué usted recibió? Eso que usted recibió, ¿de dónde lo recibió? Y lo que usted, ¿de dónde lo recibió? ¿Cómo lo recibió? ¿Quién se lo dio? Ok, yo tengo un don. ¿De dónde viene ese don? La Biblia dice que ese don viene de parte de Dios. Entonces, lo que Pablo está de manera clara diciéndole a la gente, según eso que usted recibió, usted debe andar digno de esa vocación que usted recibió. En otra palabra, debemos exhibir una conducta santa. Debemos vivir una vida equilibrada. Dice un autor, hablando acerca del llamamiento que hemos recibido,
que la conducta que nosotros exhibimos, eso será lo que la gente van a leer. En otra palabra, hay personas que no pueden leer la Biblia porque no saben leer. Hay otro que no puede tener quizás la agilidad de preparar un bosquejo porque no tiene el entendimiento. Pero tú sabes cuál Biblia y cuál bosquejo va a leer. Mi vida, tu vida y lo que tú exhibes en tu diario vivir. Entonces Pablo está diciendo lo que la conducta que tú presentas como hijo de Dios o la conducta que tú tienes dentro de la iglesia es la misma que tú tienes que exhibir en el mundo o fuera. Una conducta de una persona que debe estar equilibrado. La vocación se refiere no solamente a la salvación de los creyentes, sino también a su unión en un mismo cuerpo. Por tanto, la conducta de un cristiano concierne tanto a su vida personal como su responsabilidad hacia otro creyente en la iglesia. Mi vida personal es mi responsabilidad con otro creyente para que también ellos puedan ver la gloria de Dios reflejado en mi vida. No sé si me estoy explicando, pero voy a ir paso a paso para que puedan entender. Ese andar digno es un andar de conducta equilibrada, pero también de una exhibición de lo que yo he recibido en mano de Dios. Yo no puedo profesar una cosa y demostrar otra. Yo no puedo hablar de gracia de Dios y al mismo tiempo hablando de desgracia. Yo no puedo hablar de esperanza y sentirme a la vez fracasado. O yo vivo la esperanza aunque yo no vea de dónde viene, o yo vivo en el fracaso. Por eso Pablo está diciendo, miren, ustedes tienen que vivir a la altura del llamado que han recibido de parte de Dios. Y es por eso que anteriormente él le declara todas las posiciones en el capítulo 1. Ustedes han recibido todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según lo llamó antes de la fundación del mundo, para que fuesen santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndolo predestinado para ser adoptado como hijo suyo, según el puro afecto de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Pablo lo que está recordándole primero a ellos todo lo que han recibido. Ok, después de saber todo lo que tú recibes, ahora tú debes vivir conforme, o mejor dicho, en la palabra del buen dominicano, a la altura del llamado que has recibido. Ahora te lo voy a poner en una manera simple y sencilla para que no me diga yo no entendí. Hace unos días atrás, yo hablaba con Yasmay acerca de una carrera. Ella, terminando contabilidad, decidió, ella es joven, estudiar derecho. Y hablaban acerca de cómo debería vestir un abogado. Y ella me dice, no, papi, yo no me voy a poner. Bueno, mira, te voy a decir la verdad. Si tú notas donde quiera que hay un abogado, tú puedes distinguirlo por su forma de vestir. Pero hay un protocolo, hay una ética del derecho que lo manda a ellos a que deben andar a la altura de su profesión. Chicho es abogado, Ramón es abogado. ¿Cómo tú vas a ver un abogado andando en la calle con una franelita, con una chancleta, todo tirado, y te dice que es abogado? ¿Qué tú dirías? Yo no confío mucho en ese abogado porque aquí en Dominicana es así. Nosotros miramos a la persona y decimos, no parece. ¿Por qué? Porque no está exhibiendo quizás lo que debería exhibir conforme a su profesión. Entonces, exactamente a eso alude Pablo, que nosotros como creyentes hemos recibido algo valioso. Ok, un adorno valioso que Dios nos ha dado a través de su muerte y resurrección, y como tal, como hemos recibido ese llamado, como hemos recibido ese don, como hemos recibido esa gracia, debemos vivir a la altura de la gracia.
a la misma altura de su profesión. Usted viste a la altura de esa profesión. Y al final, en el comentario, ella me decía, ay, no, es que yo bueno, mija, nadie te mandó a estudiar eso. Si tú agarras y lo vas a estudiar, tiene que cumplir con la ética y tiene que, sí o sí, tratar de mantener a la altura esa profesión que usted decidió tomar sin nadie ponerte una pistola. Es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. A nadie le hemos obligado a que se acepte a Cristo. Usted tuvo un convencimiento de pecado, sí o sí. Usted entendió que era un pecador y que necesitaba la gracia de Dios y usted dijo, yo acepto a Cristo y prometo vivir desde ahora y para siempre a su servicio. Entonces, si usted hizo esa promesa, debe vivir a la altura de su llamado. Debemos andar como es digno de la vocación que fuisteis llamado. Ahora, ¿qué más dice? La actitud de los creyentes también son importantes. Pablo enumeró 3 virtudes que debemos adornar al andar de un creyente. La primera de ellas es con toda ¿qué? Versículo 2. ¿Con toda qué? Con toda humildad. Pablo usa exactamente esta primera palabra para ponerlo paralelo a Cristo. En Filipenses encontramos que Cristo, capítulo 2, versículos 6 al 8, Él siendo Dios, ¿quién se sabe ese versículo? Sino que hizo, se humilló. Entonces Pablo está diciendo, ok, ya ustedes han recibido algo, ustedes saben quién son en Cristo, ya ustedes tienen un llamado, anden conforme a este llamado, pero ese llamado no puede ser un llamado altanero, orgulloso, pensando que son mejores que el otro, pensando que yo estoy por encima de todo el mundo. De hecho, una forma que Jesús utilizaba para predicar el evangelio, ya no puedo alcanzar esto, pero para predicar el evangelio encontramos que él se sentaba. Y ese ejemplo de sentarse para predicar el evangelio era una forma de decirle a la gente, yo estoy a tu mismo nivel. Ok, yo no me siento superior a ti. Yo estoy a tu mismo nivel. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice que nosotros debemos andar conforme a la vocación que fuimos llamados, pero con toda humildad. La primera de esta palabra es una palabra que en la cultura griega, se dice aquí un comentarista, se pensaba que la humildad era un vicio y que solo los esclavos deberían practicarla. En esa cultura era eso. Ser humilde era los esclavos que deberían hacer esto. Pero Pablo aquí declaró que los santos, los que ya han aceptado a Cristo, deberían vivir no solamente en humildad, sino el versículo dice con toda humildad. Es olvidarte que tú existes, olvidar tu orgullo. Quizás esta palabra puede sonar un poquito rara, pero ¿cómo yo me voy a olvidar que yo existo? No. Es matar a tu orgullo y entender que dentro de ti hay algo mayor que Cristo ha puesto primero, que es su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo que hace al creyente es ser humilde. El Espíritu Santo no es altanero. De hecho, hay un pasaje en las Escrituras que dice que cuando injuriaban a Jesús y le decían palabras descompuestas, palabras de maldición, él no respondía con maldición. Hemos hablado de eso anteriormente. El creyente cuando te maldicen, tú no debes maldecir. O igualmente. Hijo de la gran señora, igualmente. No. Nuestra vocación nos llama a vivir con toda humildad. Es un andar diario. Esto es lo opuesto al orgullo.
Eso es lo opuesto al orgullo. Por otro lado, los cristianos no deben promover la falsa humildad. Hay mucha falsa humildad. Humildad no es pobreza. Humildad no es andar con zapatos sucios y ropa, vamos a decir, desbaratada. Humildad no es hacerse, ay Dios, mira qué humilde. Ese no es el tipo de humildad. Hay muchas falsas humildad que mostramos dentro del cuerpo de Cristo. Ay, es que mira qué humilde. Ese no es humilde nada. Es más orgulloso que yo no sé qué. Ahora, la Biblia dice que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a quienes? A los humildes. Dice aquí un autor que los cristianos no deben promover la falsa humildad, sino que deben reconocer quiénes son en el programa de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 3. Vamos rápidamente para ir adelantando. Apenas voy por el primer versículo. Romanos capítulo 12, versículo 3. Ya aquí Pablo otra vez escribiendo nos llama la atención para hacer quizás o para darnos, una idea en qué es exactamente el andar en humildad. Versículo 3, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Romanos 12, 3. Que el que deba tener, oiga lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, en este versículo 3 de Romanos 12, para darnos a entender exactamente esta palabra que debemos andar con humildad. Digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto. Ese es quizás el ejemplo que le puse al principio, que yo no me sienta superior a los demás. Que yo no vea a mi hermano superior a mí. Que yo no me sienta que yo soy la última Coca-Cola del desierto y que a mí hay que decirme todas las cosas, a mí hay que pedirme la opinión, a mí hay que consultarme. Hey, no, eso no funciona en el cuerpo de Cristo. Si usted tiene ese concepto, no funciona en el cuerpo de Cristo. Y al contrario, permítame decir esta palabra, matamos al cuerpo de Cristo. Si usted no lo sabía. Cuando mi orgullo está por encima del amor, lo que hacemos es crear división en el cuerpo de Cristo. Y no estamos llamados para eso. Según la vocación que Dios nos llamó, nos encargó a nosotros el ministerio de la ¿quién se lo sabe? El ministerio de la reconciliación. Y muchos estamos ejerciendo, no es el ministerio de la reconciliación, sino el ministerio de la división. Mi vocación con la que Dios me llamó es que yo ande con toda humildad, soportando con paciencia los unos a los otros. Esta virtud aparece primero en la lista debido al énfasis de Pablo en la unidad. Y aquí hay, miren esta palabra, yo me dediqué a buscar mucho, a consultar algunas cosas para antes traer este mensaje. Dice, el orgullo promueve la desunión. Es un autor que escribe eso. El orgullo promueve la desunión. La humildad promueve la unidad. No sé si escucharon eso. Llévense eso. Lo único que tienen que llevarse es esto. El orgullo promueve ¿qué? Desunión. ¿Y la humildad qué? Unidad. Entonces, como embajadores de Cristo, ¿estamos para promover desunión o unidad? ¿Cuál de los dos? ¿Estamos entonces promoviendo unidad o estamos promoviendo desunión? Esas son preguntas que tenemos que hacer. Y hacernos como hijo de Dios. Os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado, con toda humildad, promoviendo lo que es
la unidad para contrarrestar su orgullo pasado y facilitar la obediencia y la dependencia en Dios y vivir conforme a la altura de su llamado. Cristo fue ejemplo del Cristo fue el ejemplo supremo de la humildad. La segunda cosa, para ir avanzando, que encontramos en este capítulo, es que el creyente tiene que ser amable, manso. Ay, parece mentira. El creyente tiene que ser amable. Muy poco amén ahí, lo voy a repetir. El creyente tiene que ser amable. Hay 7 amén, porque usted no es amable. El creyente tiene que ser manso. El creyente tiene que ser manso. Aunque le parezca duro, amable y manso. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Cómo debemos andar? Ahora, ¿qué más que debe tener la actitud del creyente? Debe ser también una persona agradable. Guay. Manso, amable y agradable. 3 cualidades que no se ven en la iglesia, en algunas iglesias de hoy. Aquí fomentamos el saludo de abrazo porque alguien dijo, una hermana dando testimonio, aceptó a Cristo y me dijo, mira, si Ana no sabe lo que hizo cuando me dio un abrazo a mí. Una persona, no voy a mencionar el nombre. Porque muchas veces hay personas dentro del cuerpo de Cristo que solamente necesitan un abrazo para animarlo. Pero nosotros somos tan secos, sería la palabra, tan desabridos, que todavía abrazamos a alguien, decía él, y como que no se siente que es de corazón. Hay como una falsedad a la hora de saludar. Pablo nos llama que nuestro andar debe ser digno de la vocación, debe ser con humildad, pero debemos ser una persona amable, manso y agradable. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Si podemos ir allá. Dice lo siguiente. El versículo 22, 23 y 24 lo voy a leer. Dice que, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, que es de la palabra manso, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley contra una persona mansa. No hay ley contra una persona humilde. No hay ley contra una persona agradable. Por eso Pablo dice, ustedes deben promover en ustedes un verdadero culto. En el Romano capítulo 12, vuestro culto racional. Tener conocimiento claro acerca de aquel que estoy adorando. Entonces, yo debo primero andar de una forma digna de mi vocación, pero con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Segundo, yo debo andar de una manera mansa, amable y agradable. Primera de Pedro 3:16. ¿Están allá conmigo? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Casi en todas sus epístolas, perdón, me fui
Amén. Eso está bien ahí. Ahora sí. 3:16. Teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El cristiano está llamado a vivir una buena conducta. La mansedumbre no significa ser una persona tonta, porque a veces nosotros comparamos, hacemos comparaciones, porque al no dedicarnos a estudiar una palabra, decimos la cosa y no sabemos lo que estamos diciendo. Cristo era manso y humilde. De hecho, cuando vamos a Mateo capítulo 11, que habla de venid a mí todo lo que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Luego dice, aprended de mí, que soy manso. Aprended de mí. Cristo diciendo, aprendan ustedes de mí, y mi cualidad es manso. Entonces no hay espacio para el orgullo. Ahora, yo escuchaba a alguien decir que el orgullo no quita la paz interior. El orgullo mata la gloria de Dios. Yo lo escuché. Pero el orgullo me hace vivir una vida amargada. ¿Por qué? Porque yo no permito que la palabra de Dios penetre en mi corazón y haga el cambio que debe hacer. He hecho muchos comentarios. Los lunes tenemos un estudio que habla acerca del cambio sin esfuerzo. Y una de las cosas que nosotros veíamos en esto de la clase es que nosotros no cambiamos porque no queremos. Nosotros no cambiamos porque no queremos. Porque realmente nosotros decidimos caminar de la manera que entendemos. Ahora, dentro de la palabra de Dios, Pablo traza una línea donde los creyentes deben andar. Y esa es la línea que estamos viendo ahora. ¿Cómo debe andar un creyente? Como es digno de la vocación. ¿Cómo debe andar un creyente? Con toda humildad. ¿Cómo debe andar un creyente? Siendo manso y humilde. ¿Cómo debe andar un creyente? Como es digno de la vocación que fue llamado. Así debe andar un creyente. Ahora, ¿qué más dice el apóstol Pablo acerca de esto? El libro de Timoteo, no lo vamos a leer, capítulo 2, versículo 25, habla también de esta palabra ser manso. Aquí un autor dice que esto es lo opuesto de la autoafirmación, la rudeza y la esperanza. Esto sugiere que se tienen las emociones bajo control. Ser manso es tener todas mis emociones bajo ¿qué? Ok, eso no sugiere, ya yo lo dije, debilidad. Es el punto intermedio entre alguien que está enojado todo el tiempo y el que nunca se enoja. Una persona que está controlada por Dios se enoja en el momento correcto, pero nunca en el tiempo equivocado. Me encanta esta palabra. Alguien que es guiado por Dios, por el Espíritu Santo, se enoja en el momento correcto. Cristo entró en un momento a la casa de Dios y encontró que había un mercado. ¿Qué pasó con él ahí? Se enojó en el momento correcto. Ahora, ¿qué más dice? Pero nunca se enoja en el tiempo equivocado. Moisés, en Número capítulo 2, versículo 3, él fue conocido como el más manso de todos los hombres. Eso dicen. Sin embargo, bueno, es su palabra, yo no sé, pero dice la Biblia que él fue el más manso. Sin embargo, se enojó cuando Israel pecó contra Dios.
Y eso debe prendernos tal vez un bombillito en nuestra mente. Cristo era manso y humilde de corazón. Sin embargo, se enojó debido a que aquellos judíos estaban usando el templo como cueva de ladrones. Tercero, los creyentes deben mostrar su enojo cuando alguien está pisoteando la cruz de Cristo. Enójese cuando alguien está pisoteando el nombre del Señor. Enójese cuando usted ve que verdaderamente el creyente está caminando en un camino equivocado de pecado y usted puede rescatarlo. Enójese cuando usted vea ese tipo de actitud. Pero de lo contrario, su enojo, cualquier tipo que usted tenga, está fuera de base si no está controlada por Dios. Entonces, lo tercero que Pablo dice es que los creyentes deben mostrar paciencia. Y es ahí que voy a terminar. El creyente debe mostrar ¿qué? Paciencia. Es, dice un autor también, es el espíritu que nunca se rinde. Es el espíritu que nunca se rinde, que soporta hasta el final, aún en tiempo de adversidad. Santiago capítulo 5, versículo 10. Si alguien puede acompañarme rápidamente ahí. Santiago capítulo 5, versículo 10 dice lo siguiente: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Veamos la vida de ellos atrás y tomémoslo como referencia para poder ser verdaderos creyentes. Creyente paciente. Es esta palabra, un creyente que tiene autocontrol. Y la otra palabra de la paciencia es tener ese dominio de mis emociones. Mis emociones no están descontroladas. Yo sé que yo puedo quizás equivocarme en cosas, pero mis emociones están controladas por Dios. Dice un autor, es el autocontrol que no se apresura a pagar mal por mal. La paciencia es el autocontrol que no se apresura a pagar mal por mal. Uy. Ahora, ¿qué más? Las actitudes de la humildad es la amabilidad, la paciencia, fomenta la unidad entre los cristianos. Después de mencionar esas tres virtudes, Pablo escribe la manera en la que se deben poner en práctica y en conducta. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo eso se exhibe? Y con eso terminamos. ¿Cómo yo puedo poner eso a funcionar? Bueno, el versículo dice, soportando con paciencia los unos a los otros. Nada más ahí. ¿Cómo? Se perdieron. Efesios capítulo 4. Ya yo sé que están cansados y tienen sueño. Pero viene la comida ahí y ya estoy terminando. Eso es una realidad. Volvemos otra vez, Efesios capítulo 4, versículo 2. Yo he salido del versículo 2. 40 minutos en 2 versículos. Aleluya. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Andar como es digno, ser manso, andar con toda humildad, soportarnos los unos a los otros. Esto es un elemento de la unidad del cuerpo de Cristo. Hasta tanto estamos todavía conociendo, pero no estamos listos para consumir comida sólida. Dios nos llama a que debemos andar como es digno. Dios nos llama a que debemos andar con paciencia. Dios nos llama a que debemos andar en humildad. Dios nos llama a ser manso.
Pero todo esto se puede lograr cuando nosotros ponemos por encima de cualquier cosa el amor, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, ¿qué es esa palabra? Soportarse unos a los otros. Es hacer mi mayor esfuerzo por tolerar cualquier tipo de asunto que es quizá contrario a mi creencia, contrario a mi voluntad, contrario a lo que yo creo, pero yo sé que si es un hijo de Dios, aunque tenga una conducta que no es la más apropiada, por el amor que Dios ha puesto en mí, voy a guiar a esa persona a conocer el verdadero amor de Dios. Y eso no se logra únicamente teniendo idea. Eso no se logra únicamente teniendo quizás conceptos acerca de lo que yo tengo que hacer, sino eso se hace evidente cuando yo practico la verdad de Dios conforme y a la altura del llamado que Dios me ha hecho. En resumen, los primeros 3 capítulos del libro de Efesios nos recuerda a nosotros todo lo que hemos recibido en Cristo. Todo. Y no necesitamos más para vivir una vida que agrade a Dios. Pero el capítulo 4 nos dice que a partir de lo que hemos recibido, debemos iniciar un andar conforme y a la altura de lo recibido. Ahora mi pregunta es, ¿de qué manera estamos mostrando eso que hemos recibido de parte de Dios? ¿Cómo es nuestro andar delante de Dios? ¿Qué exhibimos cuando estamos en la calle? ¿Qué exhibimos cuando estamos en la casa? ¿Qué exhibimos cuando estamos en el trabajo? ¿Qué exhibimos cuando estamos quizá en una junta de amigos? ¿Qué tipo de conducta tú exhibes? Ellos pueden ver en ti que tú tienes a Cristo. Tu palabra las analiza antes de soltarla. Yo tengo algo que digo siempre. Las palabras es como agua que derramamos en un piso. Cuando la soltamos sin analizar, no importa cómo sea, no hay forma de otra vez recoger esa agua. Tú puedes usar un trapo, pero no va a recoger el 100%. Analiza lo que dice. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 5 más adelante, en cualquier otro sermón. El apóstol Pablo dice, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Él está acudiendo, y eso lo vamos a ver después. ¿Cómo está tu andar delante de Dios? Velen cómo está tu andar. Procuren con diligencia atender esto y saber cómo estamos andando. No como necio, sino como sabio. Yo quiero pedirte que incline tu rostro. El apóstol Pablo, al hablar de este capítulo 4, nos llama a cómo debemos andar. Y él trabaja en nuestros corazones y nos recuerda que nuestro andar no siempre está a la altura del llamado. Hemos andado conforme a lo que yo creo. Yo he andado conforme a lo que me dicen. Y hay ocasiones que nosotros mismos decimos, tú no eres quien para cambiar mi vida. Yo hago lo que quiero. Yo camino como quiero. Yo digo lo que me da la voluntad. Y no es así. El creyente ha recibido algo que Dios ha puesto desde el momento que tú dijiste sí a Cristo. Ya tu vida no te pertenece. Le pertenece a Él.
Cuando tú dijiste, sí, yo te voy a seguir, Señor, tú aceptaste de soportar, de llevar el yugo de Cristo. Tú dijiste, voy a tomar la cruz y te voy a seguir. Y desde ese momento todo tu orgullo, todo lo que tú tenías en tu corazón se quedó. Y vino alguien a morar en ti, que dice la palabra, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien corrige. El Espíritu Santo es quien guía, el Espíritu Santo es quien llena, el Espíritu Santo es quien nos dice exactamente cómo debemos caminar. Y si tu andar no es el correcto, yo te llamo a que haga un análisis. Deja de andar en la falsa humildad. Deja de andar en la falsa hipocresía. Deja de andar conforme a lo que te dice tu cabeza y anda conforme a la voluntad de Dios. Hay éxito en la obediencia. Hay éxito cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos moldee. Y ahora quiero orar por ti. Quiero orar por mí. Si sientes que hay algo fuerte dentro de tu corazón que no te permite caminar como es digno, es hora de tú decirle al Señor, aquí está mi carga. Yo no puedo más. Yo he hecho todo el esfuerzo por cambiar y no puedo. Yo he buscado toda la alternativa, pero no puedo. Pero aquí, Señor, yo deposito mis cargas a tus pies. Yo quiero andar como es digno de la vocación con que yo fui llamado. Yo quiero ser ejemplo en mi casa, en mi trabajo, en la calle, donde quiera que me encuentre. Yo quiero que vean tu luz brillar en mí. Ayúdame, Señor, cuando yo no encuentro qué hacer, permíteme cerrar mi boca antes de yo tirar palabras que pueda ofender a otras personas. Dame ese dominio propio, ese autocontrol. Ayúdame a recordar todo lo que yo tengo en ti. Y ayúdame, Señor, a vivir a la altura de tu llamado. Gracias te doy, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra. Ayúdame a guardarla, a atesorarla, a vivirla y a ser ejemplo en fe, en palabra y en conducta. Señor, gracias. A ti la gloria, a ti la honra, en el nombre de Jesús. Amén.